Saludos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Garita y le doy la más cordial bienvenida a un programa más de Noches de Tertulia. Hoy es viernes y como cada viernes venimos a compartir con ustedes. Ahora nos encontramos desde 506CR y hoy me encuentro con la nutricionista doctora Yilaña Garita. Un placer poder hoy tener a mi hermana para poder compartir con ustedes un poco acerca del tema de la nutrición. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los que nos siguen por 506 RTV. Y bueno, un saludo. Aquí nos acompaña Gremi, que está aquí hoy en cámaras, y Mauricio, que hoy no nos pudo acompañar, que le mandamos el saludo. Para iniciar, como cada semana, siempre agradecer a nuestros patrocinadores. Agradecemos a Paya Detalle de nuestro buen amigo Chubis. Un saludo a Chubis, que es el que hace esas obras de arte con globos y todo eso que necesitan decorar y hacer decoraciones así para la casa y para cuartos y todo eso, que quedan muy bonitos en Paya Detalles. A Compoelecta de nuestro amigo Randall Víquez, a Sanitarios Saiza, que estos abrigos son gracias a Sanitarios Saiza. Mall Plaza Grecia, también a Cari Centro de Pinturas y Acabado, a Doctora Carolina, a Licorera La Vid, a Manos de Ángel y 506CR Digital. Antes de dar inicio a lo que es el tema que hoy vamos a hablar acerca de la nutrición en personas adultas mayores. Vamos a hablar acerca del tema de la nutrición en personas adultas mayores. Vamos a darles lo que son los temas o las actividades que se estarán realizando esta semana. Recordemos, mañana, sábado 29, se realizará la gira 18 años del grupo Cadejo, con invitados de lujo, Marta Fonseca y Pedro Cadmani. Y se realizará a las 8:30 en el Salón El Lago Grecia. Tiene un costo de 5,000 en preventa y 7,000 entrada general. También el día de mañana dará inicio la tercera Feria Nacional Esencia Café. Esto es en el Parque de Naranjo. Y entre las actividades está, taller Sembrando en Casa a las 2 de la tarde y Eric Sánchez y su orquesta a las 7 de la noche. Para el domingo a las 9 de la mañana Tope de Caballitos, a las 11 la Banda Juvenil de Desamparados y a las 3 de la tarde gran final del torneo Arte Latte con baristas, que entonces para los amantes del café tienen una cita este fin de semana en el Parque de Naranjo. Para mañana, sábado 29, está el tradicional bingo a beneficio del Hogar para Ancianos Jafet Jiménez de Grecia. Es a las 6 de la tarde en el gimnasio de San Roque. Tiene un valor de 2,000 colones el cartón. Y entre los premios hay refrigeradora, cocina, pantalla plana, parrilla de gas, bicicleta, horno de microondas, olla rosera, coffee maker, canasta de víveres y muchos premios más. Así que para todos los amantes del bingo, mañana en el gimnasio se estará realizando. Y para que no se les olviden, también habrá pantalla, porque mañana juega la serie, entonces para que no se pierdan el partido, habrá transmisión en vivo en pantalla para todos los que van a ir a jugar. Hay ventas de comida también y muy buenos premios. Está lo que es teatro de fin de mes en el Centro de la Cultura con la comedia romántica Unicornios, el 29 y 30 de junio a 3,000 colones la entrada. También se realizará el Grecia Challenge de Mountain Bike este 30 de junio. Y posteriormente ya para el mes de julio lo vienen lo que son la Feria de Negocios Expo Emprende en San Ramón, el miércoles 3 de julio, 10 de la mañana a 3 de la tarde. Charla Eso es Amor, esa ya pasó. Vamos para Grecia 2.0, que es el viernes 12 de julio en Salón El Lago, con la Liga de la Comedia, Peláez, Gamboa, Renzo, Adrián y Yair, a 6,000 colones la entrada. Y para fin de mes se estará realizando lo que es el Animal Fest en Plaza Grecia el sábado 20 y domingo. Y este jueves también que viene se están realizando las obras de teatro en el Mall Plaza Grecia con Amor a la Plancha con Flor Urbina en el Mall City Cinemas, para que vayan este próximo jueves. Así que vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco del tema sobre lo que es la nutrición en el adulto mayor. Entonces, cuéntenos primero. Yo me decía Yilaña, y que nos cuente un poco también, digamos, de la experiencia con la nutrición en el adulto mayor. Con respecto a lo que es la alimentación, la nutrición en el adulto mayor, es un tema que quizás no se conoce tanto. La nutrición muchas veces es abarcada o es pensada por la población solamente en lo que son procesos de pérdida de peso, es la forma más común. O cuando hay alguna patología, alguna enfermedad, donde el médico te dice no puedes comer X alimento y te deja comiendo aire, ¿verdad? Y también entonces, a veces se piensa que es solo para adelgazar también. Exactamente, entonces hay diferentes momentos de la vida donde es importante tener una adecuada alimentación.
En lo que es la tercera edad, lo que son los adultos mayores, consideramos personas adultos mayores a las personas que están por arriba de los 65 años de edad. Ya la condición del organismo es diferente. Hay mucha presencia de enfermedades. Usualmente tenemos pacientes con problemas de colesterol, triglicéridos, azúcar, presión alta, entre otras patologías, por lo que es importante regularles por ese lado. Ahora bien, podremos tener personas que no tienen ningún problema de salud de este tipo, sin embargo, si empiezan a presentar una pérdida de apetito, pérdida de peso, otras circunstancias que por lo tanto hacen importante prestar atención a los procesos de alimentación que ellos tienen. A veces mucho lo que sucede es una selectividad muy fuerte con respecto a los alimentos y la familia tal vez no se preocupa tanto y permite que coma solamente lo que ellos les apetece, o incluso cuando viven solos no se tiene un verdadero control sobre lo que están consumiendo o no están consumiendo. ¿Y cómo hacer, por ejemplo? Porque a veces se dice, es que ir al nutricionista es caro, mira, y no tengo, entonces prefieren llevarse a lo que mi amigo me contó o a lo que la dieta que le mandaron a mi vecina. Es un punto muy importante con respecto a lo que es alimentación y nutrición. Todo va de acuerdo a la persona. No podemos poner a una persona, porque al abuelito, digamos pensándolo en adulto mayor, ¿verdad? Al abuelito de mi primo le funcionó, entonces lo voy a aplicar con mi abuelito, lo voy a aplicar con mi papá, o incluso en general, en niños o en adultos. Hay X persona, la vecina hizo una dieta y le funcionó, sí, tuvo una pérdida de peso importante, entonces como dejó de consumir, no sé, lo que son las harinas, que es lo más común, ¿verdad? Entonces yo dejo de consumir las harinas, pero resulta que a mí no me está funcionando o tengo una pérdida descontrolada. Entonces es muy importante tomar en cuenta que lo que son los procesos de alimentación, de nutrición, tienen que ser guiados por un profesional que te indique exactamente qué es lo que se debe y lo que no se debe de consumir según las características y las necesidades de cada persona. ¿Qué tanto varía, digamos? Porque cada cuánto es recomendable estar visitando al nutricionista. Okay. Todo depende del proceso que se desee desarrollar. Si lo que la persona está buscando es mejorar su alimentación, puede ser también que la persona esté buscando una pérdida de peso, puede ser que presentemos una pérdida de peso espontánea y que el médico recomendó que se buscara mejorar la alimentación por este aspecto, o porque tenemos un problema de colesterol o un problema de diabetes, dependiendo de cuál es el motivo, así va a ser la frecuencia. Lo más común es que cada mes se haga una cita de control para poder ir viendo el progreso del paciente. A veces puede ser que necesitemos que sea cada 15 días, cada 22 días. Igual todos los profesionales trabajamos diferentes y tengo colegas que ven a los pacientes cada 8 días de acuerdo al plan que ellos están desarrollando. Puede ser que pase un mes, puede ser que pase más de un mes, dependiendo, como te digo, de los objetivos que se estén planteando. En la población adulta mayor, ¿cuál es el caso, digamos, más particular o más recurrente que se da en cuanto a problemas de alimentación? Tenemos los dos extremos. En adulto mayor normalmente tenemos o la obesidad o el muy bajo peso, casi desnutrición. Entonces, digamos como que lo más común que podría decir es descontrol en sus alimentos, porque o comen muchísima cantidad de alimentos o un exceso de harinas o un exceso de azúcar, o tienen un consumo de alimentos sumamente bajo. En muchas ocasiones, cuando un adulto mayor vive solo, elaborarse sus propios alimentos, puede ser que tienda a comprar alimentos ya preparados, que consuma mucha golosina o muchos alimentos empacados, o podemos tener adultos mayores donde simplemente no se preparan alimentos, se comen lo mínimo, hacen un poquito de arroz, tal vez harán un huevo y pasarán con un huevo y un poquito de arroz o un par de tortillas perfectamente todo el día. ¿Y entonces cuántos tiempos de comida es recomendable? El adulto mayor es exactamente igual que el caso de un niño o un adulto, que normalmente lo que vamos a recomendar son de 5
a 6 tiempos de comida. Aquí sí hago el énfasis de que podrían ser 6 tiempos de comida dependiendo de la patología que tengan. Por ejemplo, una persona diabética se recomienda que haga 6 tiempos de comida. Hay un porcentaje sumamente amplio de la población adulto mayor que han desarrollado ya diabetes, por lo tanto se le recomienda que el consumo de sus alimentos sea dividido en 6 tiempos. Al hablar en 6 tiempos, ¿qué quiere decir? O sea, si me como una fruta, eso es un tiempo. Si me como todo un platado de carne, eso es otro tiempo. ¿O qué se refiere a 6 tiempos? Estamos hablando de lo que es el desayuno, una merienda en la mañana, el almuerzo, una merienda en la tarde, la cena y una colación nocturna o merienda nocturna. Dependiendo de la capacidad gástrica de la persona, dependiendo de su condición de salud, ahí estamos hablando de que perfectamente una fruta sea válida dentro de un tiempo de comida y que con eso se cumpla lo del tiempo de comida. Podría ser que además de la fruta tenga que consumir otros alimentos. ¿Y cuánto tiempo tiene que haber entre cada tiempo? Normalmente hablamos de 3 a 4 horas. Ok. Y entonces, en esos casos, ¿qué tan recomendable, digamos, como dijiste, hay adultos mayores que tal vez ellos no pueden valerse, en que tal vez ellos, por una u otra situación, ya sea de salud o de familia o otras circunstancias, no pueden tener todos esos tiempos? ¿Qué se les recomienda en esos casos? Muchas veces tal vez no es solo eso, sino también el apetito, que tienen muy poco apetito y no quieren consumir, no sé, arroz, frijoles y carne. Existen suplementos en el mercado que podríamos utilizar para ellos. Idealmente sería como para sustituir como una merienda. Si lo que tenemos es una persona de escasos recursos, obviamente ya el acceso a los suplementos se va a ver muy limitado, prácticamente imposible. Sin embargo, hay alimentos que a ellos les gustan mucho, como el huevo, que es un alimento muy completo y que puede suplirles mucho de las necesidades que ellos tienen. El pinto, que es muy querido por los adultos mayores, creo que son de los mayores consumidores de pinto que podemos tener en el país, al menos en el caso particular de la población que yo atiendo. La gran mayoría son amantes del gallo pinto, que también viene a ser una complementación alimenticia bastante buena y que nos podría ayudar a que su alimentación sea de muy buena calidad. ¿Y qué es lo que se debe evitar principalmente? Los excesos de grasa y los excesos de azúcar. En esta población también encontramos muchas veces personas que tienden, a cocinar con un exceso de grasa. Es ya una cuestión cultural, de costumbre, ¿verdad? Que las cosas se hacen fritas mayormente y por lo tanto tienen un consumo más alto de grasa. También otro detalle es el consumo de azúcar o de panes. Si tenemos personas que se les dificulta la preparación de alimentos, que viven solos, muchas veces prefieren consumir pan blanco, pan dulce, panes o galletas compradas en el supermercado, en la pulpería, en la panadería, y su alimentación se limita solamente a este tipo de alimentos. Entonces es como lo que debemos de tener más cuidado, lo que es un consumo casi que exclusivo de harinas, evitar el exceso de azúcar y controlar también la cantidad de grasa que se consume. Muchas veces, exacto, se da ese caso de que, mira, ok, hoy no tengo huevos para desayunar, no tengo tal aquí, y sobró de la pizza de ayer. Y ¿qué tan recomendable es, digamos, ese tipo, digamos, de alimentación? Porque se da el caso que mucha gente, como decía, a veces por pereza de cocinar, sobró de ayer la cena, se puede hacer. Ok, normalmente un adulto mayor, si vive solo, tiene sus alimentos, le sobran, los guardan y al día siguiente se los come. Es importante considerar que los adultos mayores tienen una menor resistencia a nivel digestivo o del sistema inmunológico en general para, valga la redundancia, resistir a la presencia de microorganismos que puedan haber dentro de los alimentos. Un adulto mayor puede recalentar un alimento del día anterior perfectamente, no hay problema. El problema es que la tecnología nos lleva a que utilicemos el microondas y ellos por facilidad también van a utilizar el microondas. En un microondas no vamos a alcanzar la temperatura requerida para eliminar microorganismos patógenos, o sea que pueden causar algún tipo de enfermedad que en ellos se puede ver reflejada más fácilmente que en un adulto joven.
y podría venir a enfermarse. Entonces, idealmente, si tenemos adultos mayores en nuestra familia y sabemos que tienen esta práctica, es importante hacerles conciencia, hacerles ver de que si van a calentar los alimentos, preferiblemente lo hagan en la cocina, que las cosas hiervan, alcancen una temperatura adecuada para que puedan volver a consumir los alimentos. Ahora bien, un alimento recalentado no va a conservar las mismas cualidades nutricionales que un alimento recién hecho. ¿Y qué recomendaciones se le puede dar, digamos, cuando un adulto no puede realizar, digamos, actividad física, padece de algún síntoma o hasta obesidad y cómo mejorar su alimentación? Es otro detalle común, tener adultos mayores con sobrepeso, con alguna limitación física. En adultos mayores es muy común que veamos problemas de la marcha, que tengan que depender de un bastón, que dependan de una andadera o incluso que estén ya en una silla de ruedas. Algunos por enfermedades circulatorias o por enfermedades como la diabetes, podemos tenerlos hasta amputados de extremidades inferiores. Por lo tanto, su actividad física se ve sumamente limitada. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con ellos? Tratar de incitarlos a llevar una alimentación lo más sana posible, incluyendo mucha fruta, mucho vegetal, midiendo sobre todo las porciones que vayan a consumir para evitar un exceso de calorías dentro de su alimentación. Entonces también podríamos trabajar con ellos cierto tipo de ejercicios hasta donde su condición física se lo permita. Para ello tenemos fisioterapeutas o algunos educadores físicos que conocen al respecto del tipo de ejercicio que ellos puedan realizar. ¿Qué tan recomendable es, por ejemplo, digamos, dice usted, normalmente algún adulto vive solo? Puedo hacer una dieta, entonces, el lunes cocino el arroz para hasta el viernes, cocino los frijoles para hasta el sábado, cocino la carne para hasta el miércoles. Sí, como te decía antes, en el caso del adulto mayor no es tan conveniente esta práctica debido a que no todos los alimentos alcanzan la temperatura adecuada para eliminar microorganismos patógenos, además de que la calidad nutricional a nivel de vitaminas y de minerales se ve sumamente reducida. Sí, porque normalmente exacto, algunos dicen, qué pereza cocinar, qué pereza hacer esto, o me mandaron de aquí, entonces más fácil, lo guardo en tacitas y simplemente saco, hoy caliento y no tengo que cocinar y me despreocupo. Entonces en esos casos sí es más recomendable periodos más cortos, digamos de un día para el otro, no más, pero siempre tratando de garantizar que ese alimento alcance temperaturas adecuadas cuando se va a comer nuevamente. Se habla, digamos, de las comidas rápidas, de los dulces, todo eso. ¿Se puede, por así decirlo, pecar? ¿Cada cuánto tiempo se puede, que una hamburguesa, que ir al mall, que...? Ok, con respecto a adulto mayor tenemos que tener en cuenta algo. Si es un adulto mayor que está controlado, que sus niveles de colesterol, triglicéridos se mantienen dentro de lo adecuado, si sus niveles de azúcar están bien, podríamos permitirles un pecadito una que otra vez es tal vez 2 veces al mes. En ocasiones tenemos adultos mayores que su familia les cuidan tanto que hacen actividades familiares y les limitan el consumo o el acceso a ciertos alimentos. Bueno, una vez al mes que se tenga un pequeño pecadito y que le genere más bien bienestar a nivel emocional al adulto mayor, no va a ser gran problema, porque muchas veces ese bienestar emocional va a tener mayor peso en su salud que lo malo que le pueda hacer la grasa o el azúcar que vaya a consumir o incluso la sal. Entonces tampoco estoy diciendo que sea libremente, pero que de vez en cuando esto suceda no les va a generar un problema grande como para mandarlos al hospital, por decirlo así. ¿Y cómo saber, por ejemplo, qué porciones tienen que comer de cada cosa? Las porciones sí van muy individualizadas. Eso depende mucho del peso de la persona, de la condición de salud e incluso del peso que haya mantenido durante toda su vida. Hay personas que mantienen un peso muy bajo, que tienen un consumo muy bajo de alimentos y tal vez el médico se asusta y pide que por favor la persona empiece a consumir más alimentos y cuando empezamos a hacer una revisión resulta que ella siempre ha consumido
porciones muy pequeñas. Entonces lo que tenemos que tratar es de acondicionar las porciones a la realidad de la persona, según su historia de vida y según su condición de salud. Algo que se da mucho de cuando se empieza una dieta, por así decirlo, es quedé con hambre. ¿Cómo hacer para que no me dé hambre? Es muy común que esto suceda. Normalmente se va a dar mientras el cuerpo se va adaptando o se va acostumbrando a las nuevas porciones. ¿Y entonces cómo llenarme? ¿Cómo me lleno? Importante, hay alimentos que podemos utilizar como para hacer trampa, por ejemplo, agua. Podemos utilizar tés con sabores, podemos utilizar frescos naturales, preferiblemente sin agregar azúcar. Podemos hacer estos frescos en forma de helado o en forma de apretado, por decirlo de alguna forma. Podemos utilizar gelatina, no de forma muy frecuente, pero es otra opción. Podemos tomar yogur y congelarlo, queda como un tipo de helado. Entonces son alimentos que me permiten. Ahora, no es que me voy a comer, no sé, medio litro de yogur, ¿verdad? Sino que vamos a hablar de que son porciones pequeñas. Las semillas también nos ayudan. Cuando hablamos de las semillas hablamos de más o menos 7 o 10 granos dependiendo del tipo de semilla. Entonces lo importante es tratar de consumir porciones pequeñas de este tipo de alimento que te di como ejemplo y tratar de ocuparnos, porque muchas veces esa hambre se da más cuando la persona no tiene nada que le esté generando una ocupación, por decirlo así. Las personas que están más ocupadas, esa hambre tiende a disminuir, porque muchas veces es más ansiedad que hambre realmente. A eso iba la otra pregunta. Normalmente, como dice, muchas veces nos da ansiedad, ya sea estrés, ya sea un día largo o lo que es una preocupación, y que la ansiedad nos da ganas de comer y de ir a buscar en la refri a ver qué se me antoja. Entonces, ¿cómo combatir esa ansiedad? Porque la ansiedad lo primero que hace es comer y tal vez usted a veces come normal y ya está lleno y deja de comer, pero con la ansiedad, por más que coma, siempre va a seguir comiendo porque no se le quita el hambre. Cuando vemos una persona con ansiedad, normalmente lo que busca comer son cosas que pueda consumir con sus manos, utilizando la mano de pinza. Casi siempre la persona toma el alimento en forma de pinza y lo lleva a su boca. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar alimentos saludables y ponerles una presentación lo más similar posible. ¿A qué me refiero? Bueno, yo me voy a comer una fruta, me voy a comer una manzana para quitarme un poco la ansiedad, para matar el hambre. Bueno, pues no tomo la manzana en trozos y me la empiezo a comer, sino que saco el tiempo y pico la manzana en trozos pequeños. Como si fueran papas fritas. Como si fueran papas fritas, por ejemplo, en cuadritos, de forma tal que yo pueda comer con la mano, utilizando la mano de pinza. Sí, porque como dice, normalmente uno tiene esa ansiedad y va y en lugar de servirse tal vez un helado, una tacita de helado, y hay gente que agarra el galón y empieza a comer directamente sin medida y se lleva. O en lugar de por así decirlo, unas picaritas, y agarra la bolsa grande y empieza a agarrar, a comer y al final cuando se da cuenta se comió todo el paquete y no tuvo esa medida. Hay casos donde la ansiedad sí es importante que sea controlada con, vamos a ver, tratamientos más allá. Hablamos a nivel psicológico, a nivel médico incluso, porque es una patología de fondo la que está generando esa ansiedad. Entonces sí tenemos que buscar el por qué viene esa ansiedad y empezarla a controlar también. Sí, porque normalmente a veces se dan cambios y cómo, digamos, evitar ese tipo de ansiedad para que se evite lo que es, por ejemplo, de la obesidad, se evite lo que es ese tipo de cosas. Sí, muchas veces esta ansiedad puede venir dada incluso por un sentimiento de soledad. En el caso de adulto mayor, la mayor parte de las personas ansiosas, adultos mayores, vienen por un sentimiento como de soledad o de abandono, ¿verdad? Entonces, sí es importante tratar de buscar, como te decía, esa causa y tratarla de aplacar de alguna forma. También el hecho, digamos, de a veces de una persona, tal vez en su juventud, era atlética, hacía ejercicio, y llega el momento en que ya sea una lesión o ya sea situaciones,
deja de hacer ejercicio y se descuida y engorda o sube peso o así. ¿Cómo puede esa persona, digamos, cuidarse que ya porque dejó de hacer, porque se lesionó, porque ese tipo de cosas no vaya a llegar a descuidarse? Sí, es muy importante cuidarse uno con la alimentación, pero sobre todo personas que realizan actividad física, sobre todo todavía los de alto rendimiento, tener un cuidado mayor sobre la alimentación. ¿Por qué? Porque normalmente un atleta o una persona que se ha dedicado a hacer mucha actividad física consume altas cantidades de calorías porque así su cuerpo lo demanda. Y muchas veces en el momento que corta con esa actividad física no cambia los hábitos alimenticios o no cambia la ingesta de calorías que tenía. Y ya su gasto de calorías no es el mismo, por lo que empieza a generar un aumento de peso. Entonces sí es muy importante ser consecuentes con nuestra alimentación, cuidarnos de lo que estamos comiendo y lo que vamos a continuar comiendo. La mayoría de enfermedades que se presentan en la tercera edad son el resultado de lo que hemos hecho en nuestra juventud. Desde el momento de la adolescencia, pasando por el adulto joven o el adulto, cuando llegamos al adulto mayor, la mayoría de las patologías que se presentan son consecuencia de, ay no, yo me como una pizza entera y yo no subo de peso, mi colesterol y mis triglicéridos se mantienen súper bien, yo tengo un metabolismo súper bueno. Ok, perfecto, tenés 20, 25 años, incluso 30 años y no sucede nada. Cuando tengas 60, 65 años es donde ya se pueden empezar a ver los problemas de salud a causa de mantener malos hábitos alimenticios. Sí, porque como dice, normalmente de alguien joven y dice, no, yo me como tantos combos, yo me como toda una botella de Coca-Cola, yo me tomo tanto de helado y nunca subo de peso, no hago ejercicio y al final, como dice, ¿cuánto repercute eso? Y por así decirlo, ¿cuándo se empiezan a ver esos cambios? Todo depende de el abuso, por decirlo así, depende qué tanto estoy abusando, durante cuánto tiempo he abusado, porque conozco casos donde a los 20 años ya aparece un chico hipertenso, porque ya venía arrastrando una obesidad desde pequeño, con malos hábitos alimenticios y ya le apareció presión alta a los 20 años. Como podemos tener personas que llegan a los 80 años y hasta los 80 años empiezan a tener problemas de colesterol y triglicéridos altos. Normalmente, si eso sucede es porque han mantenido una muy buena alimentación. ¿Y eso se puede, digamos, combatir con una buena alimentación? Correcto, con buena alimentación y con actividad física, que es algo que no podemos dejar de lado. Es un 80% alimentación, un 20% actividad física. Entonces, sin la actividad física presente no vamos a lograr el 100% del ideal. Sí, porque a veces algunos dicen, solo hago ejercicio, pero peco. El que peca y reza empata. Peco y reza empata. Voy al gimnasio, luego paso por un batido y ya cumplí las calorías que las gasté. En ese tipo de, digamos, de alimentación que se da, que principalmente, como dice, digamos, uno joven llega, hoy me como esto, mañana pico allá, el otro allá. Hay, digamos, metabolismos que en teoría dice uno, es que ese metabolismo trabaja y todo sigue recto porque nunca engorda. Como hay otros que no han ni abierto el paquete porque ya se engordó. ¿Qué cambia? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Es algo justamente dependiendo del metabolismo. El metabolismo también está... ¿Qué es un metabolismo? ¿Qué se le puede llamar el metabolismo? ¿Y por qué cambia tanto? En palabras más simples. En palabras simples, por decirlo así, es como mi cuerpo reacciona a lo que yo consumo y cómo logra utilizarlo. Hay una parte que es genética, que es de la que más va a marcar cómo va a ser mi metabolismo. O sea, si yo puedo ver cómo actúan el metabolismo de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de mis tíos, puedo ir teniendo una idea hacia dónde puedo ir yo. Si yo me como algo, si mi cuerpo logra obtener todas las calorías de él y gastarlas, o si logra obtenerlas todas y guardarlas. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo las guardan? Las guarda en forma de grasa, básicamente, que eso es lo que genera el aumento de peso. Ok, y cuando una persona aumenta de peso, es principalmente eso, que se acumula grasa, que se acumula...
Los alimentos que nosotros consumimos nos pueden aportar grasa, nos pueden aportar proteína o nos pueden aportar carbohidrato que lo absorbemos en forma de glucosa, que es azúcar. Cada una de ellas tiene la capacidad dentro del organismo de transformarse en grasa. Por lo tanto, si yo consumo un exceso, no solo de harinas, sino que si yo consumo un exceso, por ejemplo, de proteína, sea proveniente de carnes, de huevo, de lácteos, mi cuerpo tiene la posibilidad de tomar este exceso de proteína y transformarlo en grasa. Y normalmente esa grasa lo que va a hacer es almacenarse. Si no se almacena es porque tengo una actividad física muy alta y logro utilizarla como fuente de energía. Pero lo común es que se quede almacenada dentro del organismo, sea proveniente, como te digo, o de grasa que consumí o de carbohidrato que se convirtió en azúcar a nivel intestinal, fue lo que logré absorber, o proteína. ¿Y cómo se hace, digamos, en esos casos? Porque, como dice, un metabolismo más rápido que otro es más lento. Entonces, ¿cómo hacer cuando un metabolismo es más lento, por así decirlo, para bajar esa grasa? Cuando un metabolismo es lento, lo podemos ayudar básicamente con actividad física, buena alimentación y buen consumo de agua. ¿Cuánto es lo recomendable en agua? En agua estamos hablando que el promedio anda en 2 litros diarios, aproximadamente 8 vasos. En estos casos, cuando una persona, digamos, en su vida ha tenido ya sea situaciones en las que ansiedad o eso, y no se ha cuidado, y no ha tenido buena alimentación, se llega a una edad adulta y muchas de las enfermedades es producto de eso. Si se pudiese, digamos, llegar a un momento en que dice uno, mira, estoy a tiempo de, por así decirlo, reversar esa enfermedad, ¿es posible o solo ya para mejorar, digamos, la calidad de vida? Depende de la enfermedad y depende de la condición en la que se esté. Hay momentos, hay enfermedades donde podemos revertir el daño. Incluso, por ejemplo, la diabetes. Una persona que empieza a cuidarse, que empieza a consumir agua, que empieza a disminuir su consumo de harinas refinadas, de azúcares, que empieza a hacer actividad física, puede empezar a disminuir los niveles de azúcar y por lo tanto, aunque ya esté medicada, el médico le empieza a quitar medicamentos. Tuve un caso de un paciente donde ya estaba utilizando incluso insulina y a través de la alimentación y del ejercicio empezaron a bajar sus niveles de azúcar en sangre y su médico empezó a retirar medicamentos y después de haber tomado 6 medicamentos o incluso varios medicamentos y además insulina, terminó solamente con 2 pastillas al día. Cuando una persona ya adulta y nunca ha ido al nutricionista y llega y mira, le dice el doctor, tiene que ir al nutricionista y llega por primera vez, muchos dicen, no, es que yo toda la vida me he cuidado y tal cosa. ¿Cómo es esa experiencia? Digamos, porque si no han estado acostumbrados a que alguien le diga qué tienen que comer, ¿cómo es esa experiencia cuando le dicen, mira, no, tiene que evitar los cafecitos, tiene que evitar esas comidas? Normalmente, el decirle a una persona que no debe consumir un alimento genera mucha ansiedad hacia ese alimento. Es muy común que las personas rechacen este tipo de recomendaciones. Sí, porque lo ven más como, tiene que, una obligación, si no, mira, o sea, entonces siempre hay como una rebeldía hacia una casi que orden, y algunos, precisamente de esas edades, ya lo ven como mira, toda la vida lo he comido y... En un adulto mayor es sumamente complicado. Tuve un caso donde yo hablé directamente con el médico y le dije, mira, yo prefiero que siga consumiendo más o menos lo que ha venido consumiendo hasta ahorita, reduciendo ciertas cosas, que aplicarle una dieta estricta, porque cuando estaba con dieta estricta le generaba muy mal carácter y terminaba yéndose a comprar litros de gaseosas, un montón de snacks, paquetes grandes, mientras que si seguía un poquito más parecida a la alimentación de antes, pues por lo menos lográbamos controlarlo y no teníamos estas crisis de ansiedad. Sí, porque psicológicamente siento que exacto, digamos, dice, ok, me restringieron esos productos, pero ahí a escondidillas me como una galletilla, me como un helado, que nadie se dé cuenta y al final de cuentas más bien puede ser peor la cura que la enfermedad. Exactamente, y muchas veces el adulto mayor, por las propias características de
su carácter o ya trayecto de vida, por decirlo así, sienten que este es como un castigo más y generan un poquito más de rebeldía a seguir ciertas recomendaciones en su alimentación, y si viven solos es mucho más complicado que realmente lo vayan a hacer, porque no hay quien controle, quien les pueda vigilar si realmente cumplen con estas características. ¿Qué recomendaciones se le puede decir a la gente que dice, mira, es que yo siento que los alimentos no me está yendo bien con la dieta? Entonces, ¿cómo hacer para motivarlos a que busquen un profesional? Okay. Es muy importante cuando una persona ha intentado por sus propios medios buscar una pérdida de peso, ha seguido la dieta que le dio la prima, la vecina o la amiga y no ha logrado lograr los objetivos. De nuevo, recalcar que es que cada persona tiene sus propias necesidades y que tenemos que adaptar el plan de alimentación a ellos. Dejemos de pensar en que la nutrición es una cuestión estética o de pérdida de peso como tal. La nutrición es la prevención de las enfermedades, es la prevención de problemas de salud a futuro. Por lo tanto, es importante que todos, por lo menos una vez en la vida, visiten un nutricionista y chequen sus hábitos alimenticios para darse en cuenta si están dentro de lo correcto o no. ¿Cuándo es el momento en que digo, sí, ya tengo que ir al nutricionista? Pues idealmente no debería existir ese momento, porque deberíamos de buscar visitar a un nutricionista simplemente para que me chequen cómo está mi alimentación. La mayoría... Así como cuando tengo que ir al dentista, tengo que ir al nutricionista. Exactamente. Se recomienda que al dentista visitarlo cada 6 meses para una revisión periódica, ¿verdad? El nutricionista, pues deberíamos de asistir por lo menos una vez en la vida, si no es que más. Puntos importantes: una mujer embarazada, una mujer en periodo de lactancia, un adulto mayor. Entonces podríamos decir que como en cada etapa de la vida deberíamos hacer la visita para hacer la adaptación de la alimentación según las condiciones. Hay que esperar, más bien no debemos esperar a ya tener una patología, tener una condición para buscar al nutricionista para que me diga qué es lo que debo de consumir según mi estado de salud. Sí, porque me imagino que normalmente, exacto, la consulta es porque tengo esto y vengo al nutricionista, no porque, mira, quiero ver cómo estoy para seguir bien. Exactamente, te puedo decir que tal vez un 5% o menos de la consulta que se recibe va guiada a quiero saber cómo estoy y porque quiero continuar bien. Pero sí existen personas que lo buscan por este motivo, porque quieren chequear que su alimentación sea la correcta, quieren un lineamiento para seguir en las mejores condiciones posibles. Sí, entonces invitar a que busque al nutricionista no cuando ya estoy viendo las enfermedades o los dolores o las situaciones o cuando ya como estéticamente dice, mira, ya no me queda el pantalón, entonces ya busco al nutricionista, sino que ojalá antes para ver que esté haciendo bien y que sea, por así decirlo, una guía de cómo alimentarse, cómo comer bien y cómo cuidarse en temas de alimentación. Exactamente, porque recordemos, como les mencioné antes, todo lo que hagamos durante nuestra infancia, adolescencia y edad adulta va a ser, la causa de lo que podamos tener cuando seamos adultos mayores. Si queremos ser adultos mayores independientes, que podamos valernos por nosotros mismos y tener la menor cantidad de enfermedades, pues veámoslo desde antes, alimentémonos bien, hagamos actividad física y cuidemos nuestro cuerpo. Así es. Bueno, antes de finalizar, nada más vamos a recordar los eventos que se realizarán este fin de semana. El día de mañana, sábado 29 de junio a las 8:30, está la gira de 18 años con Cadejo en Salón El Lago, El Grecia, a 7,000 colones entrada general, 5,000 en preventa. El sábado y domingo se realizará en el Parque de Naranjo la tercera feria Naranjo Esencia Café. Y se realizará también lo que es el 30, el Grecia Challenge de Mountain Bike. En el Centro de Cultura está el teatro de fin de mes con la comedia romántica Unicornios. Tengo que se realiza. Hay muchos premios, más de 40 premios pueden andar por ahí, así que para que vayan, disfruten, coman rico, vean el partido, hay pantalla con el partido, transmisión
para que vayan a ver. Y también ahora en vacaciones, para todos los niños que están en vacaciones, la Municipalidad de Grecia tiene lo que son vacaciones en mi biblioteca. Son 2 semanas llenas de actividades. Para comentarles un poco, por ejemplo, la primera semana, el día lunes habrá dibujo 3D e inglés para niños, que está enfocado a 7 años en adelante, de 4 a 5 años, de 6 a 7 años, de 8 a 9 años, hay muchas actividades. El martes, paisaje nocturno, igualmente inglés para niños y hora del cuento. Para el miércoles sigue los cursos de inglés para niños, taller de emociones, pintura, alcancías de barro. El jueves, puntilismo y inglés para niños, y el viernes inglés para niños. Así que para que aprovechen estas vacaciones esta primera semana de julio. La segunda semana de julio, el lunes 8, está reciclo y me divierto, pintura en alcancías de barro y ajedrez. El martes 9, reciclo y me divierto, aprende a coser jugando, globoflexia, mate divertidas y ajedrez. Para el miércoles 10 está reciclo y me divierto, hora del cuento y ajedrez. Jueves 11, reciclo y me divierto, ajedrez. Y el viernes 12 está globoflexia, mate divertidas y el ajedrez. Estas agenda la estaremos publicando en el Facebook Noches de Tertulia, para que estén pendientes también de estas actividades para todos los niños que se realizarán en el centro de, bueno, en la biblioteca en la que se está realizando. Nada más mencionar el agradecimiento a nuestros patrocinadores: Paya Detalles, Compuelecta, Sanitarios AISA, Mall Plaza Grecia, Acari Centro de Pinturas y Acabados, Doctora Carolina, Licorera La Vid, Manos de Ángel y 506 CR Digital. Ahora sí, ya para despedirnos, bueno, una última recomendación en temas de nutrición y cómo la gente puede contactarla, quién puede contactarla, y los teléfonos y información de contacto. Okay. Recordarles cuidar nuestra alimentación, hacer actividad física, proteger nuestro cuerpo para tener una larga y sana vida. Y me pueden encontrar en la Clínica Médica Sánchez. Pueden buscarme en Facebook como doctora Girlania Garita Cuña, nutricionista, y me pueden contactar al 70 12 12 88. Así es, entonces para que cuiden su salud, recuerden lo que comemos hoy, así nos definirá el día de mañana. Entonces, a cuidarse y comer bien. Y si quieren aprender a comer bien, entonces llamen a la doctora Girlania Garita, nutricionista, búsquenla así en Facebook. Llegamos al final del programa del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos han seguido y que siempre nos dejan sus mensajes, nos dicen que vimos el programa y todo eso. Siempre agradecemos el apoyo de todos ustedes. Recuerden seguir el Facebook Noche de Tertulias para estar informados de las actividades que se realizan y que estamos cada programa anunciando. Y sobre todo también para que estén pendientes de nuestros próximos programas. Grevin, que está aquí en detrás de cámara, el agradecimiento. Y bueno, también un saludo a Mau, que hoy no nos pudo acompañar. Será hasta el próximo viernes. Ya recuerden, como decimos siempre, desde la sala de su casa, ahí esperamos estar transmitiendo un programa más de Noches de Tertulia.